Pocas veces en la historia de la humanidad se ha hablado tanto sobre el fin de los tiempos como en la actualidad, debido a las pandemias, los rumores de grandes guerras, los signos en el cielo y el enfriamiento de los corazones de las personas. El regreso de Cristo ha sido un tema frecuente tanto entre los cristianos como aquí en Internet. Sin embargo, muchos están aprovechando esta conmoción mundial para lanzar falsas profecías o distorsionar pasajes bíblicos sobre el fin de los tiempos, solo para ganar más seguidores en sus redes sociales o simplemente para difundir el miedo entre las personas. Uno de los pasajes bíblicos que más han sido utilizados por estas personas es el capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús habla sobre lo que sucederá en el mundo antes de su regreso. Por lo tanto, en este video haremos un análisis de todo lo que el Señor realmente dijo a sus apóstoles sobre los días que están por venir. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que hagas clic en me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campana para que YouTube te avise siempre que suba un video nuevo. ¿Está bien? ¡Vamos allá! El capítulo 24 de Mateo reúne el último gran sermón de Jesús antes de su muerte y se centra en el fin de los tiempos. Su regreso es el gran juicio, pero antes de entender lo que Jesús dijo allí, es necesario comprender todo el contexto de ese momento. Para ello, volvamos al capítulo 23, donde vemos a Cristo hablando a una gran multitud en el templo de Jerusalén. En ese momento, Jesús criticaba la actitud de los fariseos y los maestros de la ley que predicaban pero no vivían según lo que la palabra de Dios dice. Luego, pronunció duras palabras al pueblo judío. Veamos lo que dijo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y justo después de eso, el capítulo 24 comienza contando que Jesús dejó el templo con sus discípulos, y por el tono de su predicación allí dentro, era muy probable que aún estuviera enojado por la infidelidad y la falta de fe de los judíos. Entonces, minutos después, comienza a profetizar diciendo que nada de eso permanecería en pie y que el templo sería destruido pronto. Los discípulos se mostraron curiosos ante esa profecía, y tan pronto como llegaron al Monte de los Olivos, preguntaron al Maestro cuándo sucedería eso y cuáles serían las señales que indicarían su segunda venida a la tierra. Entonces, Jesús se sentó como de costumbre y comenzó a explicar a sus ovejas todo lo que estaba por suceder en el mundo hasta la consumación de los tiempos. Este pasaje también se conoce como el sermón profético debido a su contenido. La mayor parte de esta profecía también se relata en Marcos, capítulo 13. Bueno, ahora que entendemos todo el contexto en el que se escribió el capítulo 24 de Mateo, analicemos su contenido. Estos pasajes son difíciles de interpretar porque, además de su lenguaje simbólico, tratan sobre una serie de eventos. Es por eso que muchas personas toman algunos fragmentos de las palabras de Jesús, los interpretan mal y terminan transmitiendo mensajes incompletos o incluso incorrectos a otras personas. Por eso, en este video, analizaremos 3 puntos importantes sobre la profecía de Jesús con respecto al fin de los tiempos. Primero, ¿a quién fue dirigido este mensaje? La gran mayoría de las personas cree que las palabras de Jesús fueron dichas para su iglesia, pero eso no es cierto. Fueron dirigidas a los judíos. En ese momento, la iglesia de Cristo aún era un misterio. Solo sería incluida en la obra de Dios en Pentecostés y fue revelada más tarde a través de las cartas del apóstol Pablo. ¿Entendido? Entonces, es necesario dejar claro que los acontecimientos profetizados por Jesús se refieren únicamente a cómo será la situación de los judíos durante el período de la gran tribulación antes de su regreso. Además, el capítulo 24 de Mateo trata sobre los falsos profetas y los falsos cristos que surgieron para engañar al pueblo. Estas personas levantadas por Satanás representan un peligro para Israel, que no cree que Jesús sea el Mesías y que ya haya venido al mundo una vez. Y nosotros, que somos la Iglesia de Cristo, debemos preocuparnos más por los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos predicadores, además de saber discernir los espíritus para que ninguno de ellos nos aparte de los caminos del Señor. Amén. Es otra prueba de que los judíos son el objetivo de la profecía de Cristo sobre el fin de los tiempos. Cuando Jesús habla del sacrilegio terrible,
Aquí se refiere a la tierra judía, al templo y a los sacrificios que Daniel ya había profetizado hace mucho tiempo. Y observe también que en el versículo 16 de Mateo, capítulo 24, Jesús dijo que aquellos que estén en Judea deben huir a los montes, y esto trata claramente sobre Israel, porque en todo el Nuevo Testamento no existe ni una sola pasaje en el que Jesús o alguno de sus apóstoles pida que la iglesia huya a los montes. Y finalmente, de la misma manera, vemos que el texto aún habla sobre el sábado, que está relacionado con las costumbres y leyes de los judíos, y también presenta la parábola de la higuera, que es una representación simbólica de la nación de Israel. ¿Entendiste? El segundo punto que debemos analizar es ¿cuándo comenzará a cumplirse esta profecía de Jesús? Jesús declaró que nadie, ni los ángeles del cielo, ni él mismo en ese momento, sabía el día y la hora en que esa profecía se cumpliría. Solo Dios lo sabía, pero dejó claro que ocurriría cuando el mundo menos lo esperara. Veamos lo que les dijo a sus discípulos. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero incluso sin saber la fecha exacta del inicio de los acontecimientos que marcarán el regreso del Mesías al pueblo judío y el establecimiento de su reino aquí en la tierra, el pasaje nos muestra que la profecía comenzará a cumplirse en los 7 años de tribulación, que serán los últimos de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Algo interesante sobre esta profecía de Jesús es que todo está relacionado con lo que el apóstol Juan registró en los capítulos 6 a 19 del libro de Apocalipsis. Muchos creen que la Iglesia de Cristo no pasará por ninguno de estos eventos, ya que ya habrá sido arrebatada y guardada de la hora de la prueba. En el inicio de Mateo 24, Jesús habla de la primera mitad de la 70ª semana de Daniel en el versículo 8. Jesús dijo que todo esto será el comienzo de los dolores, y estos dolores no se refieren a un momento cualquiera, sino que marcan el inicio del tiempo de la tribulación, que en la Biblia se compara con los dolores de parto de una mujer embarazada. El principio de los dolores son los primeros 3 años y medio del tiempo de la tribulación, en los que el mundo será gobernado por el anticristo. Así como hay etapas iniciales y finales en los dolores que preceden al parto, también estos últimos años se dividen en 2 etapas de 3 años y medio. Observa que hay una conexión entre las palabras de Jesús en los versículos 4 a 8 y Apocalipsis, capítulo 6, donde el Señor abre los sellos y comienza a derramar su juicio sobre la tierra. Ahora analicemos, por ejemplo, Mateo 24, versículo 5, donde Jesús advierte a los judíos sobre los falsos cristos que engañarán a muchos. Exactamente lo que sucederá cuando se abra el primer sello y aparezca el anticristo para engañar a la gente y dominarla. Veamos lo que dice la Biblia. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno los 4 animales diciendo como con una voz de trueno, «Ven y ve». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y luego, en el versículo 5, Jesús habla de guerras y rumores de guerras que ocurrirán, exactamente lo que la apertura del segundo sello traerá a la tierra y pondrá fin a la paz. Observa lo que está escrito. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, «Ven y ve». Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Y luego, en el versículo 7, Jesús les dice a sus discípulos que nación se levantará contra nación, y que el mundo será tomado por una gran hambruna. Esto también está relacionado con la apertura del tercer sello del Apocalipsis. Compara la profecía de Cristo con la visión del apóstol Juan. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, «Ven y ve», y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y por último, aún en el versículo 7, Jesús habla sobre varios eventos que quitarán la vida de miles de personas.
Esto está relacionado con el espíritu de muerte que el cuarto sello y el cuarto jinete del Apocalipsis traerán. Veamos lo que escribió el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis sobre esta visión. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: «Ven y ve». Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Y no termina aquí, hermanos. En los versículos 9 al 28 de Mateo, capítulo 24, Jesús comienza a profetizar sobre cómo será la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. En ese tiempo, muchos morirán como mártires, lo cual está vinculado al quinto sello del Apocalipsis. Cosas asombrosas y grandes señales en el cielo ocurrirán con la apertura del sexto sello, anunciando la llegada del gran día de la ira del Señor. Muchos traicionarán a otros en Israel, y el engaño y la impiedad aumentarán considerablemente. El amor se enfriará, lo que significa que muchos abandonarán su fe. Pero Jesús también aseguró que aquel que perseverara en él hasta el final verá su regreso y participará en su gobierno de 1000 años. Otro punto importante revelado por Jesús a los discípulos tiene que ver con la predicación del Evangelio del Reino por todo el mundo. Este Evangelio del Reino no debe confundirse con el Evangelio de la Gracia que se predica en la actualidad. El Evangelio del Reino es el mensaje que será transmitido en el tiempo de la tribulación por el remanente y los 144,000 sellados del pueblo de Israel, llamando la atención sobre el regreso de Jesús, quien vendrá entonces para establecer su reino, como podemos ver en Apocalipsis, capítulo 7. Ahora me gustaría volver contigo al versículo en el que Jesús habla de la abominación desoladora o del sacrilegio terrible que expliqué al principio de este video, porque muchas personas creen que esta profecía ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó el templo. Estos estudiosos de la Biblia afirman que este pasaje tiene que ver con las palabras de Jesús, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Sin embargo, la profecía no se cumplió allí con la acción de los romanos. La abominación de la desolación será establecida solo por el anticristo, llegando a tener su cumplimiento pleno y definitivo en la mitad de los últimos 7 años, como fue profetizado en Daniel, capítulo 12. Esta profecía de Daniel es claramente para la gran tribulación, refiriéndose a un tiempo de gran angustia, como nunca antes había ocurrido al pueblo judío. Y el tercer punto que debemos analizar es, ¿cuál es el mensaje que esta profecía de Jesús nos trae hoy? Hermanos míos, todo lo que está registrado en Mateo, capítulo 24, es una advertencia para todos nosotros, porque el fin de los tiempos está cerca, así como el tiempo del arrebatamiento. Por eso, querido hermano y hermana, estate preparado. No dejes que el enemigo te distraiga con los placeres de este mundo o tambalee tu fe. En cambio, continúa siguiendo a Jesús, porque Él es el único que puede salvarte y garantizar tu morada con Él por toda la eternidad. Amén. Dios te bendiga.